de mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despierta los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Terrible, un rayo mata a 3 personas en Olanchito Lloro, madre, hijo y nuera. Además, hoy se define la creación de una nueva bancada a lo interno del Partido Libertad y Refundación. En tanto, otro caso de corrupción en Banasupro fue denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción. Y un menor de 8 años murió a causa del dengue en el Hospital Escuela. Esto y más a continuación en Hola Honduras. Buenos días, mi bella Honduras. Qué bonito llegar hasta su casa esta hermosa mañana. Vea usted, así amanece nuestra querida capital hondureña, Tegucigalpa. Un clima delicioso nos acompaña esta mañana y nosotros, por supuesto, con Janet Flores, aquí en Hola Honduras, le acompañamos con las informaciones. Janet, qué placer saludarla. ¿Cómo está? Así es, Ruth, muy buenos días. Bienvenidos a todos los televidentes de Hola Honduras, que esta mañana pues allá con todas las energías, mitad de semana, así que informe de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Iniciamos de inmediato con las informaciones en esta hermosa mañana. Llegamos hasta ustedes porque lo que se registró la noche de ayer fue un hecho realmente lamentable. Un rayo cayó y mató a 3 personas en la comunidad del Valle Abajo, en Olanchito Lloro. Las víctimas son 2 mujeres y un hombre. Los ahora fallecidos fueron identificados como Yorleni Hernández Ortiz, su hijo Mario Armando Figueroa y su nuera Nora Dalila González. Los cuerpos quedaron a lo interno de una vivienda en la zona montañosa de San Francisco y fueron trasladados a un lugar más accesible donde realizaron el respectivo levantamiento por parte de las autoridades, ya que es producto del mal estado de las calles y era imposible tener acceso. Bien, lamentable situación, y sabe que también es lamentable lo que sucedió con un menor de tan solo 8 años en el Hospital Escuela. Y es que usted no debe de confiarse porque el dengue también está matando, señores. Así es que a tener mucho cuidado, escuche bien, se complicó de salud y lamentablemente por más esfuerzo que se hizo, su vida no pudo salvarse. Un menor que ingresó el pasado 1 de junio de este presente año permaneció por una semana en las salas de pediatría, posteriormente trasladados a la unidad de cuidados intensivos, donde lamentablemente falleció debido a complicaciones que él presentó, una falla multiorgánica. Es importante hacer ese llamado enérgico a los padres de familia a buscar atención médica a los primeros síntomas. Esto evitará pues estar registrando muertes por la enfermedad. No se automedique y realicemos todas las medidas de higiene porque el dengue lo podemos prevenir. De la mañana con 5 minutos, enlaces en directo a esta hora. Las protestas no han cesado, continúa cerrada la Departamental de Educación, independientemente de los llamados del secretario de Educación que les ha dicho
tienen que ir a concursar los maestros interinos. Estas instalaciones continúan cerradas. Luis Durón, la información completa con usted. Buenos días. Muy buenos días, licenciada Ruth y Janet. Como ven ustedes, continúa tomada la departamental de educación de Francisco Morazán, y esto ya se va cumpliendo la tercera semana que permanece cerrada y tomada esta institución. Como ven ustedes, las personas no se encuentran en estos momentos, pero continúan las puertas cerradas, el portón ven ustedes como con candado, ya que ellos están exigiendo que les den la permanencia a los maestros que están bajo el decreto 100/2021. El diputado Casaña manifestó que había instruido que con la participación del Ministerio de Trabajo iban a hacer un nuevo concurso para poder que opten estas personas a tener una plaza en el sistema educativo, pero ellos dicen que no quieren concursar y que se quieren mantener con las plazas que ya tienen algunos, y que se le den las plazas a los otros que ya han estado de manera interina. Sin duda que este es el empantanamiento que tienen todas estas personas, los maestros que están en tomándose la departamental, y sin duda que este problema pues no se haya ninguna solución. Habría que ver si el ministro Esponda puede dialogar con estas personas, llegar a un acuerdo, y así de esta manera que estas personas suelten esta institución como es la departamental, ya que, como les manifestaba, ya casi son 3 semanas, ya esta semana se cumplirían las 3 semanas de que estaría tomada la departamental de educación de Francisco Morazán, y sin duda que esto al final pues va a traer bastantes complicaciones en el sistema educativo del país. Esto es lo que les puedo informar. Aquí se mantienen las tomas, todavía las personas no han llegado, se está a la espera que lleguen aquí para seguir en la protesta y de esta manera buscar una solución a este tema de las plazas. Gracias a nuestro compañero Luis Durón. Bueno, las protestas hoy continúan por 10º día, cerradas las instalaciones de la Departamental de Educación aquí en Francisco Morazán. También la Secretaría de Salud permanece cerrada luego de la encerrona, así literal, que le hicieron al ministro de Salud y que no atendió básicamente a los estudiantes. Hasta última hora, pues ellos lograron llegar a acuerdos. Enseguida le tenemos más detalles. Antes, Janet Flores nos tiene más información. Así es, Ruth, muchas gracias. Vamos a continuar nosotros informándoles acerca de lo que tenemos ya en nuestra portada de Hola Honduras, porque hay mucha información y vea usted, terrible, un rayo mata a 3 personas en Olanchito, Lloro. Y bueno, se trata de una madre, su hijo y también la nuera. Esto es lo que sucede en Honduras, vea usted, la ilusión de un país menos corrupto pues cada vez es menor, porque otro caso de corrupción se ha revelado ya en Banasupro, y esto por las firmas de bonos que fueron cobrados para beneficiar a la ciudadanía y que pues nunca fueron efectivos, no llegaron a su destino acordado, que es a beneficiar a todos los ciudadanos. Por otro lado, la viruela del mono cada vez más cerca de Honduras, y es que las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud han asegurado que ya son más de 700 casos los que se encuentran en 27 países, por lo que advierten que Honduras debe pues aumentar todas las medidas de prevención para evitar que esta enfermedad se convierta ya en una pandemia. Por otro lado, no se confíe porque el dengue también está matando, y como lo decíamos anteriormente, un niño de tan solo 8 años falleció a causa de esta enfermedad. Por lo cual usted debe tener todas las medidas de prevención, a limpiar sus hogares, también a cuidar a sus pequeños, que son los más vulnerables con esta enfermedad. Y bueno, seguimos con más información aquí en Hola Honduras.
buenas noticias para compartir con todos ustedes esta mañana, y es que Tigo te trae tu smartphone 4G LTE con un precio especial para que disfrutes de la experiencia 4G LTE. Desde donde sea que estés, elige entre tu smartphone 4G LTE Volt T6 o con parlante incluido, o el ZTE A31 a solo 1.399 lempiras cada uno por tiempo limitado. Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Bien, es momento de irnos a una breve pausa comercial, pero al volver, escuche bien usted, el gobierno de Xiomara Castro podría perder el poder judicial tras el conflicto que existe en su bancada, esto en el Congreso Nacional. Todo esto y más al volver. Continuamos con más noticias, y en temas políticos, expertos aseguran que de no ponerse de acuerdo o solventarse la crisis que existe actualmente entre los partidos del Congreso Nacional y específicamente los diputados de Libertad y Refundación, podría poner en riesgo la ganancia o que llegue al poder el gobierno de Xiomara Castro, esto en la Corte Suprema de Justicia. Una nueva crisis se avecina para el nuevo gobierno que dirige doña Xiomara Castro. La división que vive su partido dentro del Congreso Nacional es latente y sería clave para que la gobernante pierda el Poder Judicial, organismo del Estado que es de suma importancia porque determinará el destino de nuestro país, ya que se debe elegir el brazo de la justicia que combatirá la corrupción y es la piedra angular de las promesas de campaña que se realizaron previo a su elevación al poder. Yo creo que al final sí, la presidenta corre el riesgo de perder esa manera en que se ha estado controlando, porque se tienen que hacer cabildeos, se tienen que hacer situaciones a la altura de las necesidades, y creo que se está en tiempo y forma. Depende mucho la elección, no solamente de los magistrados, tiene que ver la elección de lo que va a ser el fiscal general, ¿verdad? Y junto con ellos otras elecciones que debemos de tener nosotros la altura para no estar con esos showcitos. Por otra parte, miembros de la pequeña bancada que se siente en la llanura por las autoridades de Libertad y Refundación han confirmado que seguirán los mandatos de su partido político. Sin embargo, no votarán a favor de leyes que atentan contra las bases que los llevaron al Congreso Nacional y además que podrían atentar contra el pueblo hondureño. La conformación de los magistrados de la Corte Suprema y el nuevo fiscal, lo que deberíamos de buscar son perfiles honestos, perfiles de gente seria, que no esté comprometida con narcotráfico ni con la corrupción. Esa debería ser la prioridad. Que sea de un partido, no. En este país, o usted es rojo, o es azul, o es de un color. Es mentira que hay gente política. Alguien tiene que tener una afinidad con un partido. El problema es que lo que no queremos es que le deban obediencia a un partido que, así como el Partido Nacional, que fue un partido corrupto y que dejó una estructura criminal gobernando. Creo que las estructuras de poder hay que mantenerlas aisladas y que la operación de justicia sea de forma independiente. Para este analista en temas legales, la división entre el partido de gobierno solo beneficiará a los que ven las cosas desde afuera hacia adentro, y será ahí que las negociaciones internas entre los diputados coloquen una cuota de poder importante para quienes han realizado una oposición para sus propios beneficios. Y estas divisiones, estas bancadas independientes, lo que nos vienen a evidenciar es la lucha de poder para tener una cota de magistrados dentro de esa nueva Corte Suprema, como también este tipo de divisiones va a estropear toda la lucha que el pueblo espera se haga de manera frontal contra la corrupción, para que de esta manera se elimine el manto de la impunidad de que ha gozado una serie de funcionarios y políticos de la nación. Con imágenes de Arwin González para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello.
continuamos con los contactos en vivo porque ya se encuentra Walter Pérez desde el Hospital de los Diabéticos. Además, Walter, también abarrotado este centro asistencial aquí en la capital. ¿Qué dicen los pacientes a esta hora de la mañana desde que pues han hecho toda esta fila y entendemos, es muy tardía la atención para ellos? Con usted adelante, buenos días. Gracias, Janet. Televidentes, a esta hora de la mañana, específicamente como lo puntualiza Janet, ubicados en el Hospital del Diabético aquí en la capital. Puede observar, y a los amables televidentes, el ambiente que les mostramos a esta hora. La fila es interminable de pacientes que vienen a buscar atención médica, vienen también a recoger algún medicamento para su enfermedad, pero tienen que esperar, ya que poder ingresar a este centro hospitalario pues es un poco lento debido al proceso que se sigue con respecto a la revisión de la documentación que traen los pacientes, y de igual forma también se revisa el tema de bioseguridad. Vamos a tratar de dialogar con las personas que han madrugado este día. Madre, con el permiso, ¿viene alguna atención médica? A buscar medicamentos. Sí, no, a terapias. ¿A terapias? Sí. ¿Y cómo ha visto la atención aquí en el Hospital del Diabético? Muy bien, bien, gracias a Dios. ¿Ya día viene acá usted? Sí, no, es que yo vengo con mi esposo. Ya. Sí, no, yo no padezco de nada, pero él es el que viene a las terapias. Muchas gracias, madre. Vamos a seguir dialogando con las demás personas que están esperando a ser atendidas. Buenos días, caballero, con el permiso. Con el permiso, joven, ¿viene alguna atención a traer medicamentos? A recoger medicamentos. ¿De algún familiar? Sí, de mi mamá. ¿Lo visita diario usted? No, normalmente mensualmente se viene. ¿Cómo ha visto la atención con respecto a los medicamentos? Cuando viene usted, ¿siempre hay medicamentos? A veces no, a veces es bien complicado, pero siempre se encuentra soluciones. Importante esto, siempre existe este problema de falta de medicamentos. Siempre ha existido desde mucho tiempo atrás, pero gracias a Dios, como le digo, en los últimos meses que nosotros hemos venido siempre hemos encontrado. ¿Su nombre, joven? Javier Colindres. Muchas gracias, don Javier. Bueno, buenos días. Vamos a tratar de hablar con más personas. Caballero, con el permiso, caballero, ¿a traer medicamento o alguna consulta? A traer medicamento. ¿Cómo ha visto la atención aquí en el hospital? La atención es buena, pero medicamentos normalmente a veces hay unos, pero no hay otros. Siempre ese es el problema, ¿va? Exactamente, ese es el problema. ¿El llamado que le haría a las autoridades? Bueno, de que preocuparan un poquito más, ¿verdad? Porque somos diabéticos, hipertensos y necesitamos tener los medicamentos a tiempo. Y de igual forma, ustedes madrugan para poder ser atendidos. Correcto, madrugamos desde las 4 de la mañana, 4:30 aquí. ¿Es su nombre, caballero? Francisco Ordóñez. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, son parte de las reacciones, compañeros en estudio y televidentes, de lo que se registra a esta hora de la mañana. La fila es interminable, como le recalcamos, de personas que vienen aquí al Hospital del Diabético a que puedan ser atendidos. Joven, ¿a traer medicamento viene este día? Sí. ¿Algún familiar? De un familiar, mi padre. ¿Nos comentan otras personas que siempre tienen el problema que tal vez no hay medicamentos? Pues fíjese que el mes pasado de 10 medicamentos me dieron 8, ¿no? No sabemos ahorita si habrá medicamento, pero ojalá que sí. ¿Algún llamado a la autoridad, ya que sabemos que este paciente que padece de diabetes tiene que tener su medicamento a tiempo? Correcto, no, un llamado de que sean esperando que cumplan, ¿verdad?, con lo prometido y que hayan medicamentos, ¿no? ¿Su nombre, caballero? Armando Aguilera. Muchas gracias. Son parte de las reacciones de compañeros en estudio y televidentes de lo que les podemos informar en cuanto a la atención, el servicio que reciben los pacientes de diabetes aquí en esta institución. A diario pueden observar, se ven estas imágenes de personas buscando atención médica y de igual forma recogiendo su medicamento para poder tratar esta enfermedad que lamentablemente la padecen muchas personas en el país. Es lo que les podemos informar. Imágenes totalmente en directo de Denis Velázquez con ustedes. Buenos días. Buenos días, Walter Pérez. Gracias por ese contacto desde el centro asistencial del diabético, donde los pacientes siguen quejándose, por supuesto, de esta tardía atención. Son largas filas las que tienen que hacer desde muy tempranas horas del día y además buscando los medicamentos que
son bastante escasos. Ruth, es una situación de nunca acabar, por supuesto, en nuestro país. Definitivamente, Janet, cada mañana tenemos que informar de la cantidad de personas que en cada uno de los centros asistenciales está haciendo largas filas. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Y es que vivimos en un país donde la situación es realmente crítica. Todos los días salen nuevas noticias referentes a temas de corrupción. En este caso es precisamente sobre eso que tenemos que hablarle. Y es que el Consejo Nacional Anticorrupción ha destapado una nueva olla. En esta ocasión ha sido en contra de CEDIS y también de Banasupro. Veamos de qué se trata. Como una ilusoria ofrenda de bonos, catalogó el Consejo Nacional Anticorrupción la acción que entre la exsecretaría de CEDIS y empresa Banasupro realizaron mediante 3 convenios de compra a un total de 210 millones de lempiras, firmados una semana antes del proceso de elecciones del año 2021. 181,000 cupones, sin embargo, de estos únicamente 40,000 tenían capacidad de canje, ya que la CEDIS solo desembolsó 40 millones para cubrir esa misma cantidad. 1,000 cupones pagados, solo 10,808 bonos Supro fueron liquidados en debida forma. En consecuencia, no se sabe dónde están los más de 29,000 bonos Supro, equivalentes a 29 millones de lempiras. Con dichos bonos se pretendía beneficiar a 210,000 familias. Sin embargo, solo fueron distribuidos 181,279, intercambiados apenas más de 10,000, y eso representó un supuesto fraude de más de 29 millones de lempiras. Ante ello, el exgerente responde que existe una desinformación. Lo que me preocupa es que hoy viene el CNA y aduce que hay un acto de corrupción, diciendo que se nos fue entregado 40 millones y que no liquidamos 29. Cuando lo que sucede ahí es que tiene falta de información, porque los 29 millones ya le fueron entregados en liquidación a Banasupro. Nosotros recibimos 40 millones de un total de 210 millones. Los actos de corrupción, según informes presentados, generan millones en pérdidas anuales que, según este economista, dicha corrupción se incrementó aceleradamente durante la anterior gestión de gobierno y nuevos casos están por destaparse. Cabe destacar que dichos bonos serían entregados en los 18 departamentos. No obstante, se asegura que fue una herramienta para hacer proselitismo debido a que muchos sectores no cuentan con sucursales. Por actos de corrupción, alrededor de 60,000 millones anuales. Y estos actos que se están descubriendo vienen a confirmarlo. No hubo ninguna institución pública que durante estos 12 años no fuese saqueada. Todas fueron saqueadas. Y van a seguir saliendo actos de corrupción. Esta denuncia presentada se suma a muchas otras de la anterior administración, en donde no solo se habla de un fraude financiero, sino de igual manera de un fraude social. Miles de personas llegaron a diversas sucursales a cobrar estos bonos y se fueron a sus casas con las manos vacías. Aunado a ello, se menciona que estos bonos fueron entregados a autoridades municipales en lugares que ni siquiera existían sucursales de Banasupro, hablando de un perjuicio de más de 29 millones de lempiras. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Pablo Martínez. Y si usted cree que ya no le ajusta el dinero en su bolsillo, pues ahora mucho menos. Escuche bien, todos los productos van a la alza en nuestro país. Suben los carburantes, también los productos de la canasta básica, entre ellos el producto de la carne de res, por lo que los vendedores están exigiendo al gobierno una veda para la exportación de este producto ante la escasez que existe en el mercado nacional. Continúa la polémica por la no asistencia de la presidenta Xiomara Castro a la Cumbre de las Américas. Los expertos en temas diplomáticos aseguran que la mandataria perdió una gran oportunidad para poder conseguir apoyo económico con los Estados Unidos y otros países. De tal manera que es una oportunidad en la que se pudo haber presentado los programas de gobierno en viva voz de una presidente que acaba de tomar posesión de su puesto, ver sus planes a futuro, darlos a conocer. Luego ver las agendas que se pueden construir bilateralmente con otros presidentes del área de las Américas. El jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios comparte la posición del ex canciller Pérez Cadalso, ya que también asegura que la presidenta Castro ha perdido una gran oportunidad al no asistir a la cumbre. Bueno, tenemos que reconocer
que este gobierno, pese a que tiene poco tiempo de estar en el poder, tiene una buena imagen por ese cambio que se ha dado. Y yo creo que sí se perdió una oportunidad valiosa, porque si la presidenta del país estuviera allá, tuviera acercamiento con otro gobierno, se pudiera lograr algunos acuerdos importantes para el país, para la inversión, para la generación de empleo, para lograr una propuesta conjunta de la región centroamericana para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas asegura que la ausencia de la mandataria catracha en la Cumbre de las Américas no será bien vista por muchos inversionistas extranjeros. El mensaje llega a las autoridades de Estados Unidos, digamos, ahí es como un juego de poder, más bien pensaría yo más que con los Estados Unidos el tema con los inversionistas, es decir, esto puede generar o mantener todavía en vilo las perspectivas de los inversionistas sobre hacia dónde va la economía de Honduras, a dónde vamos políticamente y qué tanto riesgo puedan correr en invertir en el país. Entonces hay un tema más que con el gobierno de Estados Unidos, con la imagen que pueda tener el país hacia afuera en la vista de los potenciales inversionistas. El ex canciller de la República también manifestó que esta cumbre le servirá de medición al gobierno norteamericano para saber quiénes son sus aliados y al final las consecuencias de la no asistencia de la presidenta Xiomara Castro se reflejará a largo plazo. Y como siempre, las redes sociales están que arden. Estamos nosotros vigilantes de lo que está pasando a través de Twitter. Y mire usted que los diputados han estado bastante molestos y sobre todo por la situación que se está viviendo a lo interno del hemiciclo legislativo. En primer lugar, ¿qué ha dicho el diputado Harry Dixon, actual diputado por Libertad y Refundación? Él asegura que los grupos de poder les quieren ver divididos. Allá aquel o aquella que caiga en esta trampa antes de intentarlo siquiera. Recuerden todo lo que hemos pasado, el sufrimiento de nuestra gente, su esperanza para un mejor país y su deseo de no volver a una narcodictadura. Esta afirmación la ha hecho luego de que los diputados disidentes de Libertad y Refundación anunciaran que hoy estarían ellos básicamente confirmando si forman una nueva bancada a lo interno del hemiciclo legislativo. Una situación que tiene preocupado a Mundo y Raimundo, como decimos en buen hondureño, porque todo lo que se viene en el Congreso Nacional es trascendental para el desarrollo del país. Y en este sentido también Eduardo Martel, ex candidato a la alcaldía capitalina, ha asegurado: reafirmo mi posición porque veo una campaña de desinformación. No voy a atacar al gobierno de Xiomara Castro, considero que hay que darle un compás de espera, pues la transición de una dictadura no es fácil. Han tomado decisiones acertadas y otras que no considero como tal. Además, él ha dicho mediante Twitter también, pero aún así no creo conveniente para el país iniciar campañas de ataque indiscriminado simplemente por sectarismo político. Aplaudimos lo acertado y señalamos con respeto lo que consideramos no conveniente. Madurez, se requiere mucha madurez, dice en este sentido Eduardo Martel. Pero no todo es negativo, ni son críticas ni peleas. Russell Tomé, actual diputado por Libertad y Refundación, ha mandado un mensaje bastante positivo. En este sentido, él, algo de alegría para todos los hondureños. Qué alegría recibir al atleta que ha colocado la bandera de nuestra patria en la cima del Everest. Él ha asegurado: hermano, que seas un ejemplo para los niños y las niñas de nuestra patria, que podemos soñar y podemos alcanzar nuestros objetivos en la casa del pueblo. Además, este gran atleta hondureño, el cual nos llena de orgullo a todos nosotros, estará ofreciendo una conferencia de prensa más tardecito, así que nosotros aquí le tendremos detalles de esto que estará ocurriendo. Así las cosas a nivel de redes sociales. Nosotros tenemos más información positiva que compartir. Janet Flores, ¿qué nos tiene? Así es, Ruth, nosotros seguimos informándoles y les tenemos buenas noticias a esta hora, porque Tigo te trae tus smartphones 4G LTE con un precio especial para que disfrutes la experiencia 4G LTE desde donde sea que estés. Elige entre tu smartphone 4G LTE Volt 3 o T6 con parlante incluido o el ZTE A31 a solo 1.399 lempiras para cada uno por tiempo limitado. Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras.
Nos vamos a una nueva pausa. Gracias, Janet Flores. Y mire, lo que le tenemos que contar al volver no es nada positivo. La viruela del mono cada vez más cerca del país. ¿Por qué se lo decimos? Entérese al volver. Tal y como se lo adelantábamos, la Secretaría de Salud sigue cerrada en pleno centro de la capital. Luis Durón, en directo desde el lugar, nos ofrece los detalles. Vamos, Luis, con usted. Buenos días, un gusto saludarlo nuevamente. Anda de protesta en protesta esta mañana. Qué pesar. Así amaneció Honduras. Así es, muy buenos días, Ruth. Como usted lo ha mencionado, por tercer día consecutivo, estas personas que han venido desde la zona sur están aquí mantienen tomadas las instalaciones de la Secretaría, y sin duda pues ellos están exigiendo que se quite de la región número 5 al doctor Medardo Rodríguez, ya que ellos consideran que es un militante del Partido Liberal, y esto sin duda pues que ha sido nombrado por el doctor Mateo. Buenos días, caballero, ¿su nombre? Oscar Orlando Canales, soy militante de Libre, soy dirigente del partido y también soy del colectivo de Barrio Brasil, de Choluteca. Ya 3 días aquí y se van a mantener mientras no hagan caso a sus peticiones. Sí, nuestra petición es que se derogue o se revoque a Medardo Rodríguez en Choluteca como director de la región sanitaria número 6. Fue nombrado por Mateus, ¿verdad? De forma arbitraria, en contra de nuestra voluntad, en contra de la voluntad del pueblo, porque es un corrupto, es un golpista, apoyó el golpe de Estado, apoyó las camisetas blancas, y este señor es un liberal golpista. Entonces nosotros queremos que se nombre a un líder de Libre, como un médico de Libre, en esa dirección número 6 del Hospital del Sur. Y otra de las cosas que estamos haciendo aquí es denunciando también a Nersa Gloria Paz, que es el monigote que tiene el ministro Mateus aquí en la región sanitaria, aquí en la salud, en la estación sanitaria. Esta señora es un monigote que está nombrando y está firmando acuerdos a los locos, a cachurecos y a liberales, y ha ocurrido a varias enfermeras que pertenecen a nuestro Partido Libre. O sea, a saber qué negocio se tendrá detrás de estos nombramientos que está haciendo ilegalmente, ¿verdad? A nivel nacional, esta señora Nersa Gloria Paz. Estamos denunciando esto también, que ha corrido a una compañera que le ha costado el partido aquí en Tegucigalpa, que se llama María Cardona. Es una luchadora, es una lideresa. La corrió, ni siquiera aparece en los listados aquí la compañera, y esto está sucediendo en todo el país, dando nombramientos a los locos, a cachurecos y liberales. Esta es una denuncia muy fuerte que estamos haciendo en contra de Mateus, que ha dejado a esta señora, esta doctora, a hacer nombramientos a lo loco. No sabemos si habrá algún negocio detrás de esto. Digamos que ustedes manifiestan que de 34 plazas que hay en la zona sur, 30 han sido para nacionalistas y liberales. Sí, imagínense, 34 nombramientos, 30 para cachurecos y liberales y 4 para libres. ¿Qué pacto le da esto? Que hay una línea, ¿verdad? Una línea para enchambar a los mapaches. Vemos que ustedes han instalado carpas aquí, o sea que aquí su permanencia va a ser por el tiempo indeterminado. Sí, nosotros hasta que no nos dé una respuesta, ¿verdad? Este señor ministro, que parece que fuera un dictador, porque no le pone cuidado al pueblo, no le escucha al pueblo, ni le resuelve, vamos a estar el tiempo que sea necesario, hasta que haya una respuesta a nuestra demanda. Bueno, gracias. Como ven ustedes, amigos televidentes de Hola Honduras y compañeras en el estudio, aquí esta gente se va a mantener aquí en pie de lucha, porque hasta que retiren a este señor que ha sido nombrado en la regional número 6 de Choluteca, como ven ustedes, ellos están acampados, tienen su plástico para soportar en la lluvia, y esto sin duda pues que se va a mantener mientras no haya ninguna respuesta por parte del ministro Mateus. Con esto retorno nuevamente, compañeras, al estudio.
Gracias a nuestro compañero Luis Durón esta mañana, y realmente que este es el año de las protestas. El gobierno de la presidenta Castro tendrá que ser muy tolerante y de una u otra forma, pues junto a su gabinete, tratar de resolver cada una de las peticiones del pueblo hondureño. Janet Flores, más información con usted. Así es, Ruth, por supuesto, más información a esta hora de la mañana, cuando son las 6:39. Y vea usted también, Samuel Cuello ya está listo porque nos anuncia La Lima. Samuel Cuello se encuentra sin presupuesto, esto para la limpieza de todas las cunetas tras todas las lluvias que han sucedido en esa ciudad. Con usted, adelante, muy buenos días, Samuel. Así es, muy buenos días, licenciada, en el estudio, también a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana por la pantalla de Honduras. En efecto, así como usted lo está adelantando en este momento, la situación en La Lima sigue siendo precaria. Hoy han pedido el apoyo del Comité Permanente de Contingencia Copeco para realizar estas limpiezas que son tan importantes para el tema de las lluvias. Aquí en La Lima hay que confirmar que si llueve, por lo menos unos 30 minutos, la mayoría de las partes se comienza a inundar. Aquí estamos ubicados específicamente en la colonia Azula Centro, en el municipio de La Lima, y pues bastante precaria, por ello que me encuentro con el subcomisionado noroccidental, don Frank Antunes, que nos brinda un poco más de detalles, porque esta mañana ustedes están realizando un importante trabajo de limpieza aquí en el sector de La Lima, porque sabemos que acá por lo menos no hay mucho presupuesto, se le ha hecho la gestión para las limpiezas de estas cunetas que son tan importantes para evitar las inundaciones. Muy buenos días. Claro, sin duda alguna nosotros pues nos hacemos presentes dándole respuesta a la población, Alcaldía de La Lima y Copeco, dos instituciones, una municipalidad que están muy de cerca con la población, y hoy les estamos dando la respuesta necesaria en el tema de mitigación de riesgo, en la limpieza de los canales de alivio que tanta falta le hacen a esta ciudad, a este municipio. Más o menos, ¿cuántos son los canales que podríamos estar limpiando para este día para evitar tanta situación precaria cuando comienzan las lluvias y evitar las inundaciones? Bueno, nosotros estamos en 3 sectores el día de hoy. Estamos en La Planeta, en el sector La Planeta, hoy está en San Juan y también en Sula Centro. Entonces son 3 importantes lugares que nosotros como institución le hemos recomendado a la alcaldía pues tomar acciones ya, y eso es lo que hoy se está haciendo. La alcaldía, recordar que pasa por un momento difícil económicamente, y si nosotros como institución tenemos la maquinaria, pues nosotros estamos en el deber y en la obligación de poderle prestar o asignar este tipo de maquinaria a este municipio. ¿En cuánto porcentaje está llena de lodo, por ejemplo, estas cunetas aquí en el sector de La Lima, así como que hemos visto que han sacado bastante material? Prácticamente se ha perdido la cuneta, o sea, los canales de alivio están totalmente llenos de arena, de tierra, de basura, sobre todo hacerle ver a la gente también, y esto es para todos los municipios que tienen este tipo de problemas, para las municipalidades que entiendan que nosotros, es cierto que es un deber de cada población no tirar la basura, pero también es un deber de ellos prestarles un servicio de recolección de basura adecuado, para que no nos sucedan esos tapones de basura y que las cunetas no se rebalsen netamente de tierra y de basura. Eso significa que si aquí en La Lima comienza a llover, prácticamente vamos a tener varias inundaciones en estos sectores. Claro, sin duda alguna, esta es la zona cero prácticamente. Cualquier lluvia que tengamos, por mínima que sea, pues al final repercute netamente en la población y por supuesto en este municipio que es la zona cero para nosotros. Sí, muchas gracias, Frank Antunes, esta mañana que nos ha atendido muy amablemente. Estamos ubicados aproximadamente a unos 30 kilómetros de San Pedro Sula. Vean ustedes la cantidad de lodo, y así están la mayoría de las cunetas aquí en el sector de La Lima. Aquí nuestro camarógrafo Darwin González, vea cómo se está metiendo intrépidamente a estas cunetas para que usted vea la cantidad de lodo que están llenas, y son el 100% en su mayoría de estas cunetas que son tan importantes para el alivio de las aguas lluvias. Y usted puede ver que ya por lo menos esta ha quedado algo limpia, todavía falta algún proceso, pero aquí en La Lima, por ejemplo, esta es la vía de acceso para que, o mejor dicho, del acceso de alivio, para que las aguas lluvias comiencen a salir y de esta manera pues tener ya menos inundaciones. Aquí, como les decía en un principio, compañeros en el estudio, si comienza a llover por lo menos unos 30 minutos aquí en el sector, pues ya las inundaciones son fijas. Entonces lo que se está tratando de evitar es que hayan más problemas en este sentido, y pues Copeco está prestando esta maquinaria porque aquí en el sector de La Lima la municipalidad no tiene capacidad para pagar las retroexcavadoras y también pues tener y evitar pues tanta problemática que se están dando acá. Bueno, estas son algunas de las reacciones que se están dando. Nosotros también vamos a estar emitiendo diferentes comentarios de
de los vecinos de aquí de la Colonia Azul al centro de La Lima, ya que también tendremos esa parte para que tengamos nosotros la oportunidad de también saber sus opiniones a esta hora de la mañana lo que está ocurriendo. Pero esto es lo que podemos informar, compañeros en el estudio. Si hay lluvias este fin de semana, que eso es lo que vamos a tratar de resolver en este instante con nuestro compañero de Copeco, el meteorólogo, para saber si van a haber lluvias este fin de semana y a ver de esta manera si aquí en La Lima habrán diferentes problemas de inundaciones. A esta hora y con las imágenes de mi compañero Darwin González vamos a regresar a los estudios principales de Honduras. Muy buenos días. Gracias, Samuel Cuello, por esa información desde La Lima y por supuesto esperamos las autoridades den respuesta a esta demanda que está sucediendo en ese sector. Ruth Muñoz, con usted ahora porque seguimos con más información, sobre todo los contactos en vivo con nuestros compañeros. En efecto, Janet, de la zona norte del país, volvemos a la capital de la República. Ya tenemos 6 de la mañana con 45 minutos. Walter Pérez nos informa que ha bajado la venta en los mercados capitalinos y es que todo se ha ido al alza. Walter, con usted la información. Gracias, compañeros, en efecto. Y aquí el principal detonante, compañeros, ha sido los altos incrementos al costo de los carburantes. Me acompaña Sonia López, presidenta del Mercado San Pablo. Esto ha originado que las ventas bajen prácticamente en un 60% el incremento de los combustibles. Sonia, buenos días. Buenos días, gracias por este espacio. Realmente estamos preocupados por las ventas, han bajado increíblemente, los combustibles están imparables, ¿verdad? Entonces, si los combustibles suben, todo sube aquí. Aquí en el Mercado San Pablo realmente somos un mercado que todo lo tenemos buenos precios y buena calidad. ¿Qué es lo que le ofrecen aquí a los clientes? Bueno, aquí tenemos desde abarroterías, las carnicerías y el Mercado San Pablo, que también se dirige por todo lo que son las sopas, ¿verdad? Que somos famosos. Aparte de eso, somos el mercado número 1, piloto en todos los aspectos como el aseo, un mercado ordenado. ¿Los lácteos cómo están ahorita, Sonia? Pues han bajado un poco de precio, la verdad. Han bajado un poco de precio. Tenemos los lácteos Ovidio, que son una de las mejores calidades que tenemos aquí en el Mercado San Pablo. De igual forma, Sonia, es importante llamar a la población que vengan aquí y que vengan a consumir productos de calidad. Claro, nosotros invitamos a toda nuestra clientela, ¿verdad? Y gracias a su canal por visitarnos, a que nos visiten al Mercado San Pablo, que tenemos los mejores precios y la mejor producto. Bueno, gracias a Sonia López, quien es presidenta del Mercado San Pablo. Compañeros en estudio y televidentes, en torno al ambiente que se registra a esta hora de la mañana, pueden observar, son varios los comercios que ya se encuentran abiertos para atender a los clientes, pero lo lamentable aquí es que clientes ya casi no hay, y esto debido al incremento de los combustibles. Los hondureños nos tenemos que reducir el bolsillo para poder llevar los alimentos a los hogares. Lamentablemente se podrá poner una solución una vez se resuelva este tema de los precios de los carburantes. Es lo que les podemos informar, compañeros, totalmente en directo, lo que les podemos informar desde este sector. Si no hay consulta con ustedes, buenos días. Buenos días, gracias a nuestro compañero Walter Pérez. Y bueno, no es de sorprenderse, las ventas han bajado y es que los precios sí han subido. Esta es una realidad que nos tiene en jaque a todos los hondureños. Pero más noticias con Janet, vamos con usted. Ruth, no se detienen en las informaciones a esta hora de la mañana. Ya tenemos listo también a Luis Durón desde otro sector aquí en la capital y vea usted, ahora nos está informando Luis acerca del peligro que existe en una de las avenidas de aquí, de nuestra capital, en cuanto al mal estado que existen en las calles. Y bueno, las lluvias han dejado prácticamente peor esta situación de la que hemos venido arrastrando ya por años. Con usted toda la información, Luis. Así es, muchas gracias, Janet. Me encuentro en la avenida Cristóbal Colón, esquina opuesta del Parque Herrera, exactamente enfrente de los ministerios. Como ven ustedes, este socavón que se está provocando aquí en esta zona, que pone en peligro que se vaya a hundir toda la calle y además los negocios aledaños. Como pueden observar aquí, ya algunas personas han dicho, ojo, ayuden. Aquí decía Aldana, decía ahí, pero nada más que ya le echaron tierra, porque están preocupados porque esto se puede hundir, así como pasó en la colonia capitalina, Prado Universitario, donde ya varias casas quedaron afectadas y esto corre peligro. Si nuestro compañero Walter Pérez nos puede dar una toma aquí de los negocios que están aledaños, que podrían perderse debido a este socavón que se está dando en esta zona,
y que puede llevarse casi de toda la mitad de la trocha de esta avenida que va a dar al centro de la capital, y a una media cuadra está la oficina de Hondutel. Esto sin duda que es ponerle mucha atención porque se puede hacer más grande el problema y después puede quedarse incomunicada esta importante vía que da acceso a varias partes del centro de la capital, y de por sí ya se hace una buena cola cuando no hay ningún problema. Ya se imaginan ustedes cuando se llegue a hundir esta parte de esta calle, sin duda que va a ser un bastante peligro. Como ven ustedes, los camiones pesados que pasan por esta calle, es peligroso porque dependiendo del peso que lleven, no sabemos si la otra parte también está socavada y puede hundirse un carro pesado al momento de pasar. Por lo que aquí es necesario escarbar y ver qué es el problema que hay, si ya afectó la otra parte, porque podría darse el peligro que pase un camión pesado y se hunda y pues puedan haber más problemas en Avenida Cristóbal Colón, exactamente en la esquina opuesta del Parque Herrera se encuentra este gran agujero que se está formando en esto, y sin duda que pone en peligro a los negocios, porque sin duda de ser problemas de agua que pasan por este sector y han socavado este terreno de este sector y que pone en peligro a que se pierda esta avenida. Compañeros, esto es lo que puedo informar de aquí del centro de la capital. Gracias a Luis Durón por esa información a esta hora de la mañana, y bueno, como parte de las denuncias que nos llegan a diario aquí a nuestro canal por parte de ustedes televidentes que nos están manifestando en todo momento cuáles son cada una de sus necesidades, y por supuesto usted lo puede seguir haciendo a través de nuestro teléfono 31 82 56 00. Escuche muy bien usted, 31 82 5600, para que pueda hacer todas las denuncias que necesite. Por supuesto estaremos ahí, nuestro equipo periodístico, dándole la cobertura necesaria. Ruth Muñoz, con usted ahora todas las informaciones. Adelante. Qué preocupante, una nueva amenaza para todos los seres humanos. Y es que la viruela del mono cada día está acechando. Son ya 700 casos los que existen en 27 países. Ante esta situación, la Organización Panamericana de la Salud recomienda a nuestro país doblegar las medidas o poderlas intensificar para prevenir, y de esta forma que la enfermedad se convierta en una nueva pandemia, ya que la viruela del mono cada día más cerca de Honduras. Hay presencia de la viruela del mono en algunos países de las Américas. De hecho, los datos que tenemos al 2 de junio, que es la última información reciente, son 2 casos en Argentina, casos confirmados. 2 casos en Argentina, 58 en Canadá, 1 en México y 19 en Estados Unidos. Hay otros casos sospechosos, pero que hasta que no sean confirmados por laboratorio no se pueden considerar casos. En general, en el mundo entero se han presentado 780 casos en 27 países. La OMS está haciendo una vigilancia permanente de la aparición de casos y casos sospechosos. Bien, siempre en temas sanitarios, todo el personal de salud ha recibido ya los acuerdos, y esto estamos hablando en más de un 80% en todos los hospitales de San Pedro Sula. Son 109 acuerdos en este momento. Con los de este día se han logrado entregar 69, o sea, hemos avanzado como un 65%. Para nosotros hoy es un día de fiesta, porque es un día de gala en el país, porque estas mujeres y hombres que un día se les dijo héroes, que se pusieron la capa de héroes para atender a nuestro pueblo en medio de una pandemia y aún lo siguen haciendo, dieron su esfuerzo sin salario, dieron su esfuerzo cuando nadie las quería subir a un bus, cuando las corrían de sus viviendas, cuando ni les querían alquilar por ser enfermeras, aunque estaban atendiendo al pueblo. Este es el resultado de un esfuerzo. Y los hechos más importantes alrededor del mundo se lo damos a conocer en el resumen de Noticias Internacionales.
Bien, cambiamos de información. Ahora les informamos acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Y es que debido al alza en el precio de la carne de res, los vendedores están ahora solicitando una veda al gobierno, y eso para que exista pues un tiempo en cuanto a la exportación. Veamos. En los mercados populares es evidente la escasez de carne de res. Los vendedores de este producto aseguran que debido al alto precio de una libra, el consumo ha caído en más de un 70%. Ante este problema, le piden al gobierno que emita una veda a las exportaciones de carne de res por 6 meses y así se abastezca el mercado nacional. Estamos preocupados porque usted sabe que nosotros vivimos de este rubro y si no vendemos nosotros, el cliente no come y nosotros tampoco no comemos. Porque si no nos compran nuestro producto, el producto se queda, no pedimos. La cadena de carne es lo mismo, esta es una cadena que abarca un montón de gente. Y estamos solicitándole a las autoridades de gobierno, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pues nosotros quisiéramos de que hemos tratado de reunirnos con las autoridades para ver si es posible una veda de ganado por lo menos de unos 6 meses, que se detenga con la salida de ganado. Los microempresarios que viven de la venta de la carne de res están preocupados porque de continuar las alzas en el precio de este producto podrían desaparecer. Está bueno eso, porque no salga para Guatemala, para México, para ahí lo están tirando. ¿Qué es lo que piden ustedes? Que no vaya como el tiempo de antes que teníamos, pues hicimos huelgas también para que no saliera el ganado, solo para acá. ¿Esta veda por cuánto tiempo creen que tiene que ser? Lo menos unos 3 meses. 3 meses a 4, que no. Si doña Xiomara, si lo quiere el pueblo, tiene que apoyarlo. ¿Sí? El director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras asegura que varios países a nivel mundial están cerrando sus fronteras para evitar que sus productos salgan ante la crisis mundial que existe en la demanda de alimentos. Sí, me parece que es correcta la opinión del ingeniero Yibrín, ya que varios países están tomando esa medida, están cerrando la frontera para que estos alimentos atiendan la prioridad de la demanda nacional. Mira el caso de India, que detuvo las exportaciones de trigo. Entonces, en ese sentido, me parece que estoy de acuerdo con esa opinión, que nosotros tenemos que tratar de asegurarnos que primero se atienda la demanda nacional de los granos básicos que produzcamos localmente, de la carne, de la leche, de los huevos, ¿verdad? Todo aquello que produzcamos nacionalmente. A nivel mundial existe la escasez de alimentos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que esto ha disparado el costo de las materias primas e insumos agrícolas. Es por ello que los representantes de los diferentes sectores productivos esperan que Honduras también cierre sus fronteras para proteger la poca producción que habrá en el país. En cámaras, Walter Pérez, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Bueno, tocará priorizar, Janet, a comer carne de pollo. Así es, más saludable, nos dicen por ahí. Más saludable, Más claro saludable, que sí, por más barato supuesto. también, a cuidar el bolsillo. Bueno, Janet, nos vamos a la pausa, pero al regresar ya estamos listos para el diálogo de impacto. Así es, ya está nuestro invitado listo también para desarrollar un tema bastante importante, así es que usted no se despegue, que enseguida volvemos con más. Y nosotros estamos listos para informarles ya en Diálogo de Impacto. Hoy analizando un tema político y es la situación que se está viviendo a lo interno del Partido Libertad y Refundación y el Congreso Nacional. Se anuncia la creación de una nueva bancada. Aquí le tenemos detalles. El legislador Marco Girón expresó que un grupo de entre 21 congresistas estarían configurando, debido a diferencias y falta de apoyo del gobierno, una nueva bancada independiente con la cual estarían generando incidencia, pesos y contrapesos en las iniciativas, decretos y mociones presentadas por los demás diputados de Libre, incluso del Partido Salvador de Honduras. Los equipos de fútbol, soccer, y los equipos de fútbol americano, que ellos se reúnen y toman decisiones. Bueno, así va a suceder.
cada decreto vamos a analizarlo bien si hay que aprobarlo o no aprobarlo. ¿Por qué razón? Porque usted vio la ley de amnistía, que la ley de amnistía es buena para los presos políticos, es buena para los exiliados, pero no para los que cometieron delitos comunes. Entonces, decretos así que lo aprobaron en el marco de la crisis legislativa, como río revuelto a ganancia de pescadores. Por su parte, representantes de organizaciones de sociedad civil apuntan que estas diferencias deben solventarse de forma interna entre el Partido Libre, puesto que se está a las puertas de un momento crucial para la elección de cargos de segundo grado. Que deberían de arreglarse entre ellos, es decir, lavar los trapitos dentro de casa para poder mejorar las condiciones dentro del Congreso Nacional, que puede existir diálogo también entre las diferentes bancadas, no solamente para tomar, porque vienen muchas decisiones importantes, cargos de segundo grado que van a tener que tomar decisiones y que entonces se van a ver afectados este tipo de elecciones precisamente por no tener los votos necesarios para poder apoyar a ciertos grupos. Esta semana se dilucidará esta polémica, si los más de 20 congresistas siguen bajo la bancada de Libre o se conformará una nueva e independiente. Además expresan que ellos han sido marginados, pero no expulsados de derecho del Partido Libertad y Refundación. Con imágenes de Isaac Alcerro para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Bien, ¿y qué opinan los expertos en materia legal sobre la situación de los disidentes de Libre a lo interno de Libertad y Refundación? Este es el tema que nos ocupa esta mañana en Diálogo de Impacto. Está con nosotros ya el abogado Javier García, a quien por supuesto damos la bienvenida para poder abordar esta importante temática. Así que, abogado, un gusto saludarlos. Janet, ¿cómo están? Bienvenido. Buenos días, licenciada. Un placer saludarles y estar aquí con ustedes. Un placer, abogado. Usted veía y nosotros lo dábamos a conocer a través de nuestro tema introductorio y es la situación que se está viviendo a lo interno de Libertad y Refundación. Muchos dicen por ahí que podría tratarse de un plan de desestabilización. ¿Cómo usted lo analiza desde la perspectiva legal? Bueno, en primer lugar hay que mencionar que es lastimoso lo que está sucediendo en vista de que esto genera una situación de inestabilidad, ¿verdad? Recordemos que el Poder Legislativo es uno de los poderes más importantes en un Estado de Derecho. Si bien es cierto, la Constitución dice que son igualitarios, pero complementarios, ¿verdad? Pero en el Poder Legislativo es donde se fraguan, ¿verdad?, en base a la función constitucional, la creación, derogación y modificación de las leyes. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos que estamos ante vísperas de selección de varios funcionarios de instituciones bastante importantes en cuanto a la gobernabilidad de un país y el hecho de que exista esa división a lo interno de la bancada de Libre, pues nos genera mucha expectativa, mucha duda, ¿verdad? Porque no sabemos si van a poder llegar a consensos. Y si recordamos en enero, cuando tocaba que se instalara la Junta Directiva en propiedad, ¿verdad?, se dio todo este conflicto y pues yo considero que estas situaciones que hemos estado viendo son producto de ese conflicto que se generó, ¿verdad?, producto de no ponerse de acuerdo a lo interno, la bancada, habían unos que apoyaban a Cálix, a otros que a Redondo, ¿verdad? Y pues bueno, ya se instaló la directiva, ya empezaron a ejercer la función legislativa y no queda nada más que ponerse de acuerdo. Se suponía que ya habían solucionado este conflicto, entonces sí, hay que lamentarlo, ¿verdad? Porque esto no es bueno para el país. Lógicamente, a la hora de que se aprueben cuestiones importantes, deben de haber consensos entre las bancadas, ¿verdad? Porque si no vamos a estar en aquellos estiras y encoges que popularmente hemos visto dentro del legislativo y que esto no genera nada más que situación de inestabilidad para el país. Ahora, abogado, ¿esto se podría tomar entonces como un fracaso de alguna manera del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en cuanto a que inició su gestión y ya estaba la división dentro de la bancada de su partido y ahora lo vemos mucho más en cuanto al Congreso Nacional? Fíjese que sí, porque si nos retrotraemos a aquellos tiempos previos antes a las elecciones internas, ¿verdad?, hubo un acercamiento de parte del ingeniero Narrala como representante máximo del Partido de Salvador de Honduras, en el cual habían llegado a acuerdos, ¿verdad?, que iba a haber una alianza, ¿verdad?, a nivel presidencial y se iba a respetar que se iban a
asignar ciertas posiciones para unos y para otros. Por ejemplo, el acuerdo que se tenía era que el señor Redondo iba a presidir el Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si bien es cierto, este tipo de reglas de la política no están escritas en ningún manual, sino que se basan más que todo en la buena fe, en la ética de las personas, ¿verdad? Y en el cumplimiento de los pactos acordados. Entonces, ¿qué pasó? Como no estaba nada escrito, ¿verdad? Si bien es cierto, ellos hicieron un documento, lo firmaron, ¿verdad? Pero al final hubo una facción de Libre, de la bancada, que no quiso respetar ese acuerdo y ellos decían que desconocían totalmente. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la perspectiva que podemos ver nosotros como ciudadanía? Que no hay una autoridad, ¿verdad? Que no hay un respeto de parte de la bancada hacia la autoridad, ¿verdad? Porque si no, si hubiese una autoridad que dijera vamos a hacer esto y esta línea partidaria la vamos a seguir, perfectamente los demás, ¿verdad?, miembros del partido van a seguir lo que dice la autoridad. Entonces podría ser sí como un fracaso, ¿verdad?, en vista de que esto generó un cisma político y esto se vio incluso hasta internacionalmente, ¿verdad? Salimos nosotros en las noticias ahí como que habían hasta dos bancadas, dos directivas en propiedad del Congreso Nacional, y eso genera una inestabilidad. Si usted se recuerda la toma de posesión también, no fue el presidente del legislativo quien juramentó a la señora presidente Castro, ¿verdad?, como lo manda la ley, sino que fue una juez de sentencia. Entonces, este tipo de situaciones son las que se tienen que ir subsanando en el momento, que no debería ser así, pero hay un momento para subsanar esto, para que las acciones que vayan a correr de aquí en adelante no vayan a generar nulidad, ni vayan a fracasar, ¿verdad?, el gobierno, porque si al final fracasa el gobierno, fracasamos todos. Mire que estaríamos hablando, abogado, de prácticamente una tercera fuerza política a lo interno del hemiciclo legislativo. Si ocurre esta división con Libertad y Refundación, ¿cómo esto podría incidir de forma, pues, no sé si negativa, a la hora de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la hora de la elección del fiscal general? ¿Cómo esto podría incidir de alguna u otra forma? Bueno, qué bueno que lo toca, licenciada, porque ese es uno de los puntos a seguir en la agenda legislativa de este año, ¿verdad? Recordemos que según la Constitución, la Junta Nominadora debe estar juramentada más tardar el 31 de octubre al año previo a la selección de los magistrados. Y eso es el 2023, que el 25 de enero debe estar el listado final en el Poder Legislativo, y entonces tocaría el 31 de octubre de este año. Mire usted lo que plantea, ¿qué va a pasar con todas estas situaciones? Primero, no hay división dentro de una misma bancada, ¿verdad? Que se suponía que iba a ser una mayoría arrolladora y que eso iba a ser un punto a favor del partido de gobierno, porque se iba a conseguir, ¿verdad?, esa mayoría, y solo iban a tener que consensuar con otras bancadas para lograr la mayoría calificada si fuese necesario, ¿verdad? Entonces, esto va a afectar porque no van a poder llegar a acuerdos, ¿verdad? Fíjese usted los shows políticos que nos han dado los honorables diputados, ¿verdad? Abucheos, peleas, no logra ponerse de acuerdo. Entonces, al final, para la toma de decisiones tan importantes como es la selección de magistrados y el fiscal general de adjunto, esto sí va a repercutir grandemente, no van a llegar a acuerdos, y recuerde usted que producto del Estado de Derecho y del orden constitucional deben existir 3 poderes del Estado, ¿verdad?, en funciones. ¿Qué va a pasar si al final, ¿verdad?, cuando la ley manda que tiene que estar juramentado el Poder Judicial, o sea, los 15 magistrados, podría generarse una ruptura del orden constitucional y pudiera invocarse, ¿verdad?, un golpe técnico en ese sentido? Entonces, son posibilidades que, si bien es cierto, no hay que ser alarmistas, ¿verdad?, pero son avisorando lo que podría pasar a futuro, ¿verdad? Por eso lo mencionamos. Justamente, abogado, porque todo va unido, y es el tema de la llegada de la CICI también, que son parte fundamental, estos poderes del Estado en nuestro país, como lo es el Poder Judicial, todos los entes que de alguna manera van a servir de apoyo
para que ellos puedan investigar todos estos casos de corrupción y que también se pueda aplicar la ley como corresponde. Y es ahí donde el gobierno de la presidenta también había mencionado que era donde ellos irían a buscar ese poder judicial, pero ahora con este conflicto que estamos viendo a lo interno de su bancada, vemos un panorama bastante complicado en ese sentido. Claro que sí, licenciado. Además de complicado, yo diría que un panorama sombrío, ¿verdad? Porque, bueno, en primera instancia, si nosotros tuviéramos un poder judicial y un ministerio público realmente comprometidos, ¿verdad? Y esos cargos ocupados por gente que en realidad está interesada, no necesitaríamos que viniera una institución, ¿verdad?, de esta magnitud internacional para que nos ayudara a investigar y acusar. Pero bueno, es nuestra realidad. Lastimosamente tenemos un ministerio público y una corte hasta cierto punto ineficaz, ineficiente, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos abogando entre las instituciones de derecho internacional, como ser la ONU en este caso, ¿verdad?, para que nos envíe esa famosa Sisi, que está bien, ¿verdad?, mientras resolvemos el problema, pero que no nos acostumbremos a que esto va a estar por toda la vida, porque nosotros los hondureños debemos de ser capaces de poder resolver nuestros problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que todo concurre por las decisiones de la clase política, ¿verdad? Y así como usted lo decía, ante esta situación, ante esta ruptura de la unidad que pareció haberse subsanado en algún momento cuando se sentó esa facción disidente de Casa Presidencial con el expresidente Manuel Zelaya, ¿verdad? Supuestamente estaba subsanado este punto y iban a haber acuerdos, no iba a haber más división, ¿verdad? Pero imagínese usted que la Sisi, para poder venir, la ONU ha puesto ciertas condiciones. Ciertas condiciones que vamos a analizar en un instante, abogado, porque vamos a enlazarnos con nuestro compañero Walter Pérez. Un hecho violento se ha registrado en la colonia 28 de marzo esta mañana. Nos indica ya de inmediato nuestro compañero Walter Pérez, quien está en directo desde este sitio de una persona que ha sido asesinada. Pero que sea Walter quien nos dé la información. Buenos días, Walter. Vamos con usted. Buenos días, Ruth. En efecto, televidentes, a esta hora de la mañana es lamentable. Continúa la violencia en el país corriendo la ciudad capital. Pueden observar, hace unos minutos ha sido encontrado una persona, los famosos encostalados. Este sector aquí en la colonia 28 de marzo prácticamente se ha vuelto, podemos decir, y lamentando, tradicional, como un botadero de cadáveres, ya que hemos venido en reiteradas ocasiones a cubrir este tipo de escenarios. Pues este día lamentable le tocó a otro ciudadano quien, según datos preliminares, fue raptado desde otro punto de la capital. Posteriormente fue llevado a una de las famosas casas locas donde fue torturado y posteriormente le dieron muerte sus victimarios. A posterior a esto fue trasladado su cadáver envuelto en un saco color blanco hasta este sector, un lugar un poco solitario aquí en la colonia 28 de marzo. Ya las autoridades, tanto policiales como militares, ya se encuentran en la escena del crimen esperando la llegada de medicina forense y también inspecciones oculares. Recalcamos, otra persona ha sido asesinada y posteriormente ha sido arrojada desde un vehículo en marcha aquí en este sector de la colonia 28 de marzo. Estamos al pendiente de la identidad de esta persona, Ruth y televidentes, ya que hasta los momentos desconocemos si es del sexo masculino o femenino, ya que se encuentra envuelta en sacos de costal color blanco. Es lo que les podemos informar totalmente en directo de lo que se registra a esta hora de la mañana, lamentando la inseguridad que seguimos viviendo los hondureños en el país. Con ustedes, buenos días. Gracias a nuestro compañero Walter Pérez. Lamentable los hechos violentos también, ¿verdad? Mientras el tema político está en ese dima que te diré. Un caos el país. Protestas, iniciamos con protestas esa semana, bastante conflicto tanto en el sector educación, salud, en fin, los asesinatos no paran y los políticos que tampoco dejan de darnos sorpresas. Así es. Sí, abogado. Nos indicaba usted esos 7 lineamientos que dio la Organización de las Naciones Unidas para instalar la comisión en el país. Y muchos dicen que la llegada de esta Sisi tiene a muchos políticos temblando. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad que sí, porque como le mencionaba antes, habíamos visto un ministerio público que seleccionaba los casos con pinzas, ¿verdad? Cuáles son los que iban a investigar. Muchos de ellos no eran
puestos a investigación porque había personas muy influyentes en el país involucradas. Entonces yo creo que, como le decía anteriormente, lastimosamente ocupamos de una CICI, ¿verdad? Una ayuda de este tipo, ¿verdad? Pero eso viene a dar un respiro en el sentido de que va a ser un cuerpo investigativo y ojalá que tenga potestad de acusar también, sin ánimo de menoscabar las funciones del Ministerio Público, ¿verdad? Pero que sea totalmente imparcial, ¿verdad? Que no haya injerencia política, económica, de ningún tipo. Entonces, podría ser que muchas personas se van a oponer. Acuérdense ustedes, hay que tener ese dedo sobre el renglón, quiénes fueron los diputados que votaron para que se saliera la Maxi, ¿verdad? La Maxi, si bien es cierto, no tenía potestad de acusar, pero sí investigaba y pasaba el expediente al Ministerio Público. Y parece irrisorio que hubo gente en el Congreso Nacional, diputados específicamente, que votaron para que se saliera. Entonces usted ahí tiene que preguntarse cuál es el motivo para que estas personas voten en contra, ¿verdad? Si se supone que quieren generar un mejor clima para la población y reducir los índices de corrupción y de impunidad que tanto se ha hablado. Imagínense que esos dos conceptos hasta ya los gastaron, ¿verdad? Muchos de los partidos los agarraron como bandera de lucha, pero a la hora de ver sus acciones no lo demuestran. Entonces, sí, hay muchos políticos y no solo políticos, ¿verdad? Muchas personas involucradas posiblemente en cuerpos de seguridad, empresarios también que podrían estar preocupados por la venida de esta comisión para que en realidad empiece a existir una investigación no selectiva, sino que incluya a todos. Por supuesto, y bueno, justamente parte de todo este conflicto que también ha desencadenado aquí en el país en cuanto a la bancada libre, se va a definir hoy, abogado. Hoy, cuando son ya más de 20 diputados los que han estado en esa rebeldía, podríamos decirlo, desde que inició el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y que se manejan por ahí posibles nombres, de hecho, que podrían estar ya siendo parte de esta bancadita, como lo han denominado. Estábamos escuchando a Jorge Calix, por ejemplo, que ha sido uno de los que se iba a postular exactamente como, o se había ya postulado o nombrado como el presidente del Congreso Nacional, y es el nombre que está sonando justamente en esta bancadita. Sí, esto es, licenciado, un efecto de aquel conflicto que hubo, ¿verdad?, de esa facción disidente en enero, cuando ellos decían, no, nosotros vamos a apoyar al abogado Calix. Estas cuestiones de la política, acuérdense que trae sabores, sinsabores, trae este tipo de situaciones que nosotros podríamos decir al inicio, wow, esta gente de Libre pues está unida, ¿verdad? Va con todo, hay una unidad que nadie la va a separar, y vemos en este momento que surge este cisma a lo interno de Libre. Lógicamente, esto genera, ¿verdad?, ante la población una perspectiva de que en realidad nos habíamos equivocado en cuanto a la supuesta unidad que había, ¿verdad? Y estos 21 que posiblemente podrían estar formando esa nueva bancadita, como ellos le llaman, ¿verdad?, eran los que apoyaban a Calix en aquel momento. Entonces, yo creo que también la junta directiva que quedó en propiedad del señor Redondo no tuvo que haber relegado, ¿verdad?, porque eso es lo que ellos alegaban, ¿verdad?, que fueron relegados del Congreso Nacional, que no se les tomaba en cuenta como para formar parte de ciertas comisiones. Recuerde usted que en lo interno del legislativo se nombran comisiones específicas para tratar ciertos temas. Entonces ellos alegaban eso, que no se les tomaba en cuenta, que no se les daba la palabra para proponer. Entonces también estas personas que ahora van a formar esa bancadita se supone que fueron expulsados de la institución Libre, ¿verdad? Y estas son cuestiones que surgen a lo interno del partido, ¿verdad? En base a sus estatutos, ellos tienen un procedimiento y lo vemos en todos los partidos. Mire usted que un diputado del Partido Nacional fue expulsado también de sus filas por hacer las cosas correctas. Qué curioso, ¿verdad? El señor Barahona. Entonces, esto sucede en el Partido Libre, también hubo una expulsión, pero mire cómo estas situaciones a lo interno de una institución política pueden tener repercusión en un poder del Estado y por ende
en el devenir de la nación. Abogado, analizo en lo que usted me dice, que prácticamente fue relegar a los diputados disidentes lo que conllevó a esta situación, pero ¿no habrá más bien una mano peluda detrás de esto? Bueno, esas son situaciones que sí se pueden especular, ¿verdad? No lo dudamos, acuérdense que las reglas de la política, la gente mueve Cada uno mueve sus piezas. Exactamente. Como le conviene. Así es, todo a su conveniencia. Y hay personas que están detrás, tras bambalinas, ¿verdad? Viendo cómo se está desarrollando el panorama y están esperando a que llegue ese momento oportuno para la toma de decisiones trascendentales. Licenciadas, hay que tener el ojo puesto en este proceso de selección de estos nuevos magistrados y del fiscal general adjunto, porque esto va a depender, ¿verdad?, que Honduras siga la deriva como hemos estado o que tome otro rumbo. Porque en realidad, no solo los abogados, porque nosotros lo vemos a diario, ¿verdad?, cuando asistimos a los tribunales, ahí la gente hace lo que quiere, ¿verdad? No hay un orden. También la población debe exigir que exista esa seguridad jurídica, ¿verdad? Porque aquí la gente se queja a diario de que se violentan sus derechos, no denuncian, no pasa nada, o no denuncio porque me da miedo, ¿verdad? Entonces, ese es el clima, ¿verdad?, de inseguridad, inestabilidad que no debe existir, sino que al contrario, se debe propiciar la seguridad para que la gente sí confíe en un poder judicial, sí confíe en un ministerio público y sí confíe en el gobierno, que ya no exista esa animadversión en contra de los políticos, de que todos lo hacen para sus intereses, ¿verdad? Y por eso este tipo de actuaciones dentro del Congreso Nacional simple y sencillamente los deja mal parados, ¿verdad? Totalmente, y es a lo que nos han estado acostumbrando últimamente, a un circo realmente bastante penoso. Estamos saliendo en las noticias internacionales y no por una situación que, digamos, estamos dando el ejemplo y estamos aprobando leyes que, si bien es cierto, se han realizado y son muy aplaudibles, pero todavía hace falta más por hacer en lugar de estar haciendo espectáculos como los que hemos estado presenciando últimamente. Sí, así es. No todo es malo, hay que mencionar, por ejemplo, la eliminación de la ley de secretos de Estado, ¿verdad? No sabemos por qué todavía no se ha hablado del Código Penal de la Impunidad, porque se suponía que estaba dentro de los planes del legislativo, ¿verdad? Como decía usted, licenciada Janet, hacen dos cosas buenas, pero hacen dos malas también, ¿verdad? Entonces, al final hay como un retroceso, no hay un avance, están como patinando sobre el hielo. Por ejemplo, esta cuestión de la amnistía, dijimos, bueno, qué bien si es para presos políticos, pero se dejaba muy abierto aquel concepto, quiénes son presos políticos, quiénes se consideran presos políticos, ¿verdad? Y de aquí no se deberían incluir personas que han vulnerado o lacerado el erario público, o sea, los que robaron en carretillas, los que malversaron, esos no deben ser incluidos ahí, ¿verdad? Porque se deja abierta la vía, se deja ahí esa pequeña fuga que históricamente se ha dado en nuestro país, sino que hay que ponerle un candado a ese decreto de amnistía. Y muchos dicen, ese es un pie de tropezo para lograr lo que han estado ellos anunciando, y es justamente combatir la corrupción en el país, hacer justicia en casos que han sido de repente emblemáticos y otros que todavía están ahí bajo la mesa y que no han sido revelados. Exactamente. Los que no han salido. Entonces, con la situación de la amnistía también vemos que puede existir un arma de doble filo. Sí, así es. Hay que tener mucho cuidado. Esas situaciones hay que manejarlas con pinzas, porque hay una delgada línea en querer hacer algo bueno, ¿verdad? Y pretender que un decreto tenga tinte de cuestión social, ¿verdad? Pero también acuérdense que se mencionó que los que podían ser beneficiados por este decreto de amnistía también podían pedir una indemnización económica. O sea, eso todavía nos enciende las alarmas. Nos preocupa aún más con la situación económica que estamos viviendo y eso tener que le iba a indemnizar a decir. personas que fueron involucradas en actos de corrupción. Imagínense ¿qué mensaje le estamos dando a la población? Delinca, robe, haga lo que quiera, que no se van a ser preocupe. beneficiados. Le aplicamos el decreto de amnistía y todavía le vamos a mandar una mensualidad. No, o sea, esas cosas no se tienen que dar en el país. Más, como dice la licenciada, con la situación económica que estamos viviendo, ¿verdad? Ya vio el alza de las carnes, todo caro, gasolina. Entonces el Estado tiene que priorizar. ¿Habrá fracasado este gobierno o
la gobernabilidad de Libertad y Refundación. Nos lo va a contar abogado al volver, porque nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, así que esté atento de Diálogo de Impacto porque enseguida tenemos detalles. Seguimos con más información. Ruth Muñoz, el abogado Javier García, quien nos acompaña ese día para desarrollar el tema que hemos estado hablando, y es una problemática en nuestro país acerca de lo que sucederá con todos los disidentes de la bancada de Libertad y Refundación. Y bueno, Ruth le lanzó una interrogante antes de irnos a la pausa, así es que nos gustaría que por supuesto nos siguiera ahondando más acerca de si fue o no, o ha sido un fracaso el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en ese sentido. Bueno, es una buena pregunta. Yo le diría que todavía estamos muy prematuros para decir si es un fracaso. Supuestamente se hace una medición de los primeros 100 días de gobierno, ¿verdad? Que aproximadamente son 3 meses y un poco. Acuérdese que apenas el gobierno se está instalando. Cuando me refiero a instalar están nombrando sus cargos, ¿verdad? Claves, los ministros, directores de instituciones. La administración pública es bien compleja. A veces nosotros solo tenemos el panorama del presidente y los ministros, ¿verdad? Pero la Ley General de la Administración Pública nos habla de que esta puede ser dividida en centralizada y descentralizada, y está conformada por varios órganos. Incluso hasta las municipalidades conforman la administración pública descentralizada, al igual que las instituciones autónomas. Entonces, acuérdese que no podemos estar nosotros en aquella situación de venir y echarle la culpa a los gobiernos anteriores, ¿verdad? Eso ya es inmaduro. Pero venimos arrastrando muchos efectos de tomas de decisiones que tal vez no fueron las mejores en el pasado. Por ejemplo, una de las acciones que más se reprocha del gobierno anterior fue que ya al momento de la salida se pusieron a darles acuerdo de nombramiento a varias personas. Y prestaciones a los funcionarios. Imagínense, Además, del tema económico que venimos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hereda el nuevo gobierno? ¿Qué es lo que recibe? Entonces, usted tiene que hacer un inventario actuarial cuando recibe y dice, bueno, esto es lo que tengo. Y con esto voy a empezar a trabajar, ¿verdad? Yo recuerdo que la ministra de Finanzas fue categórica y en una comparecencia dijo, no hay dinero, no me pidan y ni me llamen. Entonces todo el mundo quedó como, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo resolvemos? ¿Y entonces exactamente, porque para echar a arrancar, andar un gobierno, se necesita recursos, ¿verdad? Exactamente. Se necesita generar. Claro, está el SAR por ahí. Acuérdense que el Estado se alimenta a través de las tasas, de las contribuciones, de las aportaciones, de las multas que se le ponen a las personas por el incumplimiento de ciertas obligaciones y también de las ayudas internacionales. Entonces, por eso es bueno que los presidentes no se cierren a esas oportunidades de las cumbres o de las comparecencias internacionales, sino que vayan y busquen oportunidades de negocio y oportunidades de ayuda, ¿verdad? Entonces yo creo, 4 meses aproximadamente, yo creo que si lo queremos decir, puntualizar de estos 4 meses, yo diría un 6 de 10, ¿verdad? Pero todavía estamos muy prematuros. Yo diría que a los 6 meses... Esto, abogado, para un análisis general, pero realmente vimos que este gobierno estrenó con esa crisis en el Congreso Nacional. No había sido todavía la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y ya estaban peleando los diputados de Libertad y Refundación. En este sentido, sí podemos llamarle un fracaso de gobernabilidad por las bases de Libertad y Refundación y no precisamente por el gobierno de la República, sino que esté como partido en el poder. Usted lo ha dicho de forma correcta. Si lo queremos analizar desde una institución partidaria, sí fue un fracaso, ¿verdad? Porque no pudieron ordenar la casa a lo interno y por lo tanto ese problema se vio reflejado de forma macro, ¿verdad?, en el Congreso Nacional. Pero fue en un poder del Estado. Acuérdense que un Estado de Derecho está conformado por los 3 poderes, ¿verdad? Si bien es cierto, ya todos sabemos que del Poder Ejecutivo se envían líneas de gobierno
hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Legislativo, ¿verdad? Es decir, solo hay que fijarse el proceso de la creación de la ley en la Constitución del artículo 213 en adelante. Tiene que ver mucho el Poder Ejecutivo, el presidente, qué es lo que dice, si veta, ¿verdad? O aprueba, ¿verdad? La ley. Entonces, no podemos hablar, ¿verdad? Como bien usted lo decía, de tanto así a nivel de gobierno, pero sí de un poder del Estado y por lo tanto arrastra, ¿verdad?, al Partido Libre y esta situación se ve reflejada. Entonces, yo creo que el problema radica más en el Congreso Nacional. Por eso al inicio yo comenzaba diciéndole, ¿verdad?, y recordando la importancia que tiene un poder como es el Poder Legislativo, ¿verdad? Se debe cuidar mucho la creación de leyes, qué tipo de leyes son las que se están generando ahí. Acuérdense que ellos son nuestros representantes, entonces ellos tienen que ver el clamor popular, cuáles son las necesidades básicas y actuales, y en base a esas necesidades generar esas leyes que se deben generar al interno del legislativo. Ahora, usted desde su experiencia nos podría mencionar, porque anteriormente decíamos, ¿habrá de alguna manera algo que se esté gestionando ahí de forma oscura dentro de la misma bancada de Libertad y Refundación? Pero a su criterio, ¿cuáles serían esos posibles, criterios o de alguna manera motivaciones de cada uno de esos disidentes de Libre del por qué estar en este conflicto? Porque ya lo decía Ruth, o sea, venimos arrastrando esto antes de que la presidenta ya tomara posesión, o sea, ya veíamos el conflicto. Bueno, acuérdense que las acciones en la vida pueden ser motivadas por muchas razones. Yo creo, ¿verdad?, me parece, según lo que hemos podido percibir, una de ellas es la lucha de poder a lo interno de la bancada Libre. ¿Qué pasa? Analícelo. Hay un coordinador general en Libertad y Refundación que va a ser coordinador por toda la vida, siempre, o sea, hasta que no le canten las golondrinas al señor Manuel Zelaya Rosales, va a existir otro coordinador. Pero ante esa situación no ha salido a solventar esta crisis. Claro, es que a veces hay gente que se interesa en que el cisma continúe. Porque ¿Estará Mel Zelaya detrás de esto? No lo dudo. Yo Definitivamente, no lo dudo. sí, justo eso era porque, o sea, muchos ha hablado, incluso hasta Beatriz Valle, o sea, había mencionado de que todo el mundo sabía quién era el que estaba detrás de ese conflicto. O sea, recordemos que en algún momento también ellos dijeron que Manuel Zelaya los había convocado incluso a ellos y luego fue él quien se retira de toda esta negociación, se podría decir, dejando a todos esos diputados prácticamente que a la deriva y sin saber entonces quién gobierna realmente esta bancada de Libre. Sí, sí. Mire, la ley es clara, la ley ahí está, no hay que inventarla, ¿verdad? Uno solo tiene que seguirla. La ley se generó para propiciar un orden dentro de la sociedad y por lo tanto todas las situaciones que hace la sociedad, ¿verdad? Políticas, comerciales, económicas. ¿Qué nos dice la Constitución? Que los partidos son instituciones de derecho público, ¿verdad? Y que deben estar en la permanente búsqueda del poder, pero para generar esas condiciones, ¿verdad?, de bienestar para la población. Cuando decimos que son instituciones de derecho público, ¿verdad?, es decir, que se debe de incluir a todas las personas. Por ejemplo, si usted comulga con las ideas de Libertad y Refundación y leyó los estatutos y dice, me gusta la ideología de este partido, usted tiene derecho a poder entrar a ese partido y a ostentar a cargos públicos también. Pero ahí no, ahí hay alguien que dice, ese personaje que ustedes mencionaron, vos vas para allá y vos vas para acá, ¿verdad? Y por eso ha habido mucha disidencia. Y mire qué curioso, no darle cabida a un personaje como Nelson Ávila, ¿verdad? Al doctor Ávila, que estamos hablando de una persona muy versada en los temas económicos, sino que simplemente los relegan. Usted se fija, los perfiles que tienen cierto grado académico e intelectual los relegan, ¿verdad? Porque no son dominables fácilmente. Entonces, al final del día, toda esta situación es por lucha de poderes. Hay gente que quiere figurar, pero como es la teoría y la práctica en nuestro país,
le ponen el pie y le dicen, espérate que no es tu momento todavía. Mucha gente ha comentado, abogado, que luego de la salida de estos 21 diputados de Libertad y Refundación y la expulsión también del diputado Rolando Barahona, ¿podría sumarse Rolando Barahona a Libre, a la base de Libre o a los diputados de Libre? ¿Cómo lo ve usted? ¿A la nueva bancadita? A la bancadita. ¿A la bancadita o a los oficiales de Libre? ¿Cuál sería más el camino correcto? Bueno, sí, sí. Importante e interesante de verdad saber cuál va a ser su decisión al final. Yo creo que ustedes están más jóvenes que yo, seguramente, pero históricamente en el Congreso se ha dado ese tipo de conflictos. Han habido bancaditas, han habido los tuquitos, han habido los del combo, ¿verdad? Y en varios partidos. O sea, no es nada nuevo, ¿verdad? Yo creo que cada vez que toca elegir una Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público, nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Así es. Todo el mundo buscando sus intereses. Así es. Estos años previos a la selección de magistrados, usted va a ver siempre ese tipo de situaciones, porque no llegan a consensos, no llegan a acuerdos. Fíjese que muchas veces los diputados no llegan al Congreso Nacional por hacer un bien o por un salario, porque invierten en campañas políticas millones y millones, en publicidad. Solo para que usted pueda participar en una campaña política de entrada le dicen necesitamos 400.000 lempiras para publicidad. Se lo digo con conocimiento de causa, sí, ¿verdad? Sí. Porque yo quise participar, ¿verdad? Generando un bien para el país, ideas nuevas, pero lógicamente aquí quieren seguir haciendo más de lo mismo. Por lo tanto, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, la gente nueva con ideas nuevas no cabe. Mire lo que le pasó al señor Barahona, ¿verdad? Para afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Habría que ver si el señor Barahona del Partido Nacional se comulga con las ideas de esta bancadita o prefiere ser como diputado independiente, porque eso también se ha dado, ¿verdad? Históricamente. Así es. De ser un diputado independiente. Y cuando lo dice independiente, es independencia de pensamiento, de razonamiento, de decisión, ¿verdad? Y no hay cosa más importante y más linda en la vida que usted pueda tener independencia en la toma de decisiones, porque usted no está siguiendo una línea. Miren, los diputados muchas veces no están de acuerdo con las líneas partidarias que se dictan desde arriba, pero ellos dicen, es que si no me relegan, o si no me cortan las ayudas, ¿verdad? Yo necesito ese dinero para darle trabajo a mi gente o para X cosas. Entonces al final va a generar expectativas, pero yo creo que hay que darle chance a Rolando Barahona para que lo medite y ojalá que sea una buena decisión, ¿verdad? Yo lo veo a él una persona muy con los pies en la tierra, ¿verdad? Tiene un buen corazón, incluso salió a la luz la audiencia de descargo que le hicieron, yo le estuve viendo y de primera mano él invocó que se le había violentado el derecho a la defensa porque se le había convocado muy abruptamente, ¿verdad? Sin oportunidad de poder presentar sus descargos. Entonces, habría que ver, licenciada Ruth, a ver a qué bancada se une. Yo creo que así por su forma de pensamiento y de actuar, él viene de familia liberal, de Comayagua, ¿verdad? Entonces tal vez podría invocar esas ideas, ¿verdad?, que le anteceden del Partido Liberal y poder unirse al Partido Liberal. Definitivamente, todos estamos a la expectativa y queremos saber realmente qué va a pasar con esta situación. Nos preocupa porque vemos la realidad del ser humano. Muchos votamos por varios de estos diputados, sí, y uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es el interés? A mí me prometieron que iban a velar por el bienestar de esta nación, que iban a darle seguimiento a ciertos proyectos en los cuales uno ha puesto pues fuerza en esta situación y a la hora de la hora están peleando por cuestiones personales o por intereses de patrocinadores o de líderes de sus partidos. Esta situación realmente que no debería de seguir así. O rebeldía, ya como lo decía el abogado también, en cuanto a que muchos se están cansando de esa dictadura que ha existido por mucho tiempo y no solamente podemos decirlo y vamos a tener nosotros la libertad en ese momento de Libertad y Refundación del Partido Nacional, del Partido Liberal, como lo hemos visto año tras año, y que como decía usted, vienen nuevas generaciones, vienen nuevas propuestas, nuevas ideas y que son cortadas de raíz y vemos los resultados ahora. No ser tomados en cuenta y de alguna manera también violentado un derecho de que les corresponde al final de cuentas.
Sí, la verdad que si usted platica con la gente, la mera base, ¿verdad?, del Partido Libertad y Refundación, porque, bueno, yo soy catedrático universitario y desarrollo mi profesión de forma libre. Entonces yo platico, ¿verdad?, con mucha gente, con clientes, y me dicen, abogado, como decía la licenciada Ruth, yo estoy desencantado, ¿verdad? Porque yo voté por esta gente esperando una cosa distinta, y al final estamos más igual. Solo que cambió el color de la bandera, pero estamos igual, dicen. Y otra cosa, la base de Libre está muy descontento, ¿verdad? Porque se está dando mucho el nepotismo. ¿Quién gana con esta división? Bueno, el máximo contrincante, el Partido Nacional. El Partido Nacional se ve beneficiado con esta situación. Claro que sí. Y es realmente, yo creo que todos los hondureños cuando salieron a votar dieron un mensaje claro, ¿verdad?, en contra de, y vea que con esta situación realmente quien está ganando es el Partido Nacional. Así es. Ellos están tranquilos ahí, solo esperando, como aquel meme, ¿verdad?, a que exista el cisma, y bueno, dicen, bueno, no pudieron gobernar, ahora vamos nosotros sí pudimos. Entonces hay que cuidar eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hemos visto también lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Partido Liberal, o sea, ellos de alguna manera permitieron esa división, sí, y ahora vemos un partido que prácticamente ni voz ni voto, o sea, podemos decirlo en muchos aspectos de nuestro país y sobre todo en el Congreso Nacional. Definitivamente, Janet Flores. Así es. Bueno, vamos a tener más adelante, por supuesto, Ruth, también toda la información con nuestros compañeros quienes se encuentran ya en vivo. Bueno, se encuentra ya Luis Durón en este momento para hablarnos acerca justamente de este tema que nosotros estamos desarrollando. Luis Durón, con usted a esa hora de la mañana. Adelante. Así es, muy buenos días, licenciada Ruth. Me encuentro con Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, y en torno a esto, licenciado, este problema que hay dentro del Congreso Nacional, problemas en bancados, al final esto va a tener un problema o va a incidir en la elección de los magistrados. ¿Cómo lo analizan ustedes? Mire, lo preocupante hasta este momento es que tenemos un Congreso Nacional de la República incapaz de construir consensos, diálogos y acuerdos internos. Primero vemos una etapa o un espacio donde los mismos partidos políticos están en conflicto, donde las mismas bancadas están expulsando, se están atacando, se están señalando. Hoy se habla que probablemente se arme una bancada independiente con los 20 diputados de Libertad y Refundación. Incluye todo un proceso de desacuerdos dentro de los mismos partidos políticos. Y en el segundo nivel o la segunda área, esos desacuerdos partidarios no les permite llegar a acuerdos multipartidarios, y tenemos un Congreso Nacional imponiendo más las decisiones que acordándolas y negociándolas y llegando a un diálogo. Y en la etapa, ya a las puertas y en el momento en el cual vamos a empezar a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República, tener un Congreso Nacional incapaz de poder llegar a acuerdos cuando se necesita 3/4 partes del Congreso Nacional para aprobar estos nombramientos, a mí lo que me hace sentir es que probablemente tengamos una crisis política. Lastimosamente nuestros políticos no han logrado entender que este Congreso Nacional, tal cual como quedó constituido después del proceso electoral, está diseñado para dialogar y consensuar. Yo entiendo al partido de gobierno cuando dicen no podemos negociar y acordar con corruptos y narcotraficantes. Yo entiendo eso, pero nos guste o no, están en el Congreso Nacional. No podemos hacerlos a un lado, y es importante dialogar y consensuar con ellos. Si no se logra esto, Luis, podemos tener una crisis en un proceso de elección secundario que es fundamental para la democracia del país. Ahora, cuando habla de crisis, ¿en qué perjudicaría que se escojan a las mejores personas para que estén en la Corte Suprema de Justicia? Que mire, el proceso per se no es malo. Está bien la autopropuesta, está bien transparentar el funcionamiento de la Junta Nominadora, pero al final la decisión se toma en el Congreso Nacional de la República, y eso se hace a través de negociación política, donde se pretende o se hará, y evidentemente así va a ser, una distribución de cuántos son liberales, cuántos nacionalistas y cuántos libres. Y si no se logra un acuerdo, y si ese acuerdo ni siquiera es negociado, a la hora de la elección, a la hora de escoger los 15 de ese listado de 45, no se va a poder porque no va a haber acuerdos. Y si no hay acuerdos, la crisis en la que podemos entrar es no tener un sistema judicial estructurado, un Congreso Nacional que va a querer imponer ideas y en el peor de los casos decir de que el proceso no funciona y no sé cómo
se debería manejar entonces. Casi lo mismo que vimos en el Congreso anterior se está repitiendo. No, yo creo que más allá de lo que vimos en el Congreso anterior o en el anterior o en el anterior, son los mismos políticos. No entienden que cuando ganan una elección de diputados se deben quitar la bandera de partido político y pensar como padres o madres de la patria, sino que el Congreso Nacional se ha convertido en un espacio de activismo partidario, donde se llegan a pelear los intereses de partido y no donde se llegan a pelear los intereses de Honduras. Cualquier diputado tiene, según la ley, la independencia de pensar, decidir y opinar lo que cree desde su perspectiva profesional, debe hacerse. Sin embargo, si no se obedece una línea partidaria, caos. Si no se llegan a acuerdos partidarios, caos. Al final, este Congreso Nacional, como todos los anteriores, son un espacio de activismo político partidario y no de construcción de país. Gracias, licenciado Luis León, presidente, director del Instituto Holandés para la Democracia. Ya han escuchado ustedes. Si no se soluciona esto, el país puede ir a una crisis política como se ha llevado casi en los últimos 12 años. Con esto retorno nuevamente con ustedes al estudio. Gracias a nuestro compañero Luis Durón y también a Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, por esta situación. Mire que él decía una situación bastante importante y decía, el Congreso Nacional o los diputados del Congreso Nacional son incapaces de llegar a acuerdos. ¿Cree usted que son incapaces? Efectivamente, sí. Claro. ¿O no tienen voluntad? Bueno, la falta de voluntad los vuelve incapaces, ¿verdad? Todas las situaciones políticas en el país concurren por la voluntad política, ¿verdad? Y los que ocupan esos altos cargos. Y yo creo que a los diputados se les ha olvidado que es un privilegio, ¿verdad? A mí me parece irrisorio, fuera de lugar, que salga un diputado diciendo que no le ajusta lo que le pagan, ¿verdad? Sino que quiere un aumento. Ya la cuestión se volvió mercantilista, ¿verdad? En vez de decir vamos a propiciar las mejores condiciones para la población. Entonces, el hecho de no poder llegar a esos consensos, o sea, ellos tienen la capacidad, tontos no son, tienen si están ahí es por algo, ¿verdad? Aunque sea su gracia la tienen, ¿verdad? Tenían los adeptos para conseguir esas marcas y finalmente poder llegar a ser parte del Congreso. Pero, ¿qué pasa? Al final se cierran en sus intereses y la política no se trata de eso, sino que hay que deponer sus intereses personales, partidarios y decir, bueno, ni modo, ¿verdad? No pudimos poner nuestros 8 magistrados que siempre nos ha dado, ¿verdad? A tal partido, pero vamos a lograr 5 y le vamos a dar a ustedes porque ya hay otros actores políticos. Definitivamente. Abogado, nosotros prácticamente hemos llegado al final de este espacio. Le agradecemos a usted por habernos acompañado y el llamado a cada uno de los diputados. Yo sé que ahí hay gente buena, yo sé que hay gente que desea el bienestar por nuestra amada Honduras. Compartimos este sentimiento y es el momento de demostrarlo. Es el momento que usted nos dé a conocer que no nos equivocamos cuando le dimos el voto, cuando confiamos en usted. Así que, por favor, no nos defrauden. Muchas gracias, por supuesto, abogado. Gracias, abogado, por habernos acompañado. Importante tema. Y bueno, a esperar qué es lo que va a pasar entonces con esta nueva bancadita. Así es, por supuesto, porque también define muchos aspectos en nuestro país. Gracias.